Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar una serie de videos sobre la resolución de ecuaciones exponenciales aplicando las propiedades de los logaritmos. Para ponernos un poco en contexto, ya en el canal tenemos muchos ejemplos de resolución de ecuaciones exponenciales, de las denominadas binomias o trinomias, donde utilizamos métodos muy particulares. Por ejemplo, en este caso que tenemos una ecuación exponencial binomia, era igualando las bases, tal cual como lo voy a hacer a continuación. Tenemos 2 elevado a la x más 1 igual a 8. Recordemos que las ecuaciones exponenciales son igualdades donde la incógnita tiene forma de exponente. En este caso particular procedíamos a resolverlo de la siguiente manera, es decir, tenemos 2 elevado a la x más 1 y este 8 lo descomponíamos en una potencia donde apareciese la base 2. Y en ese caso tenemos 2 elevado al cubo. Como observamos que tenemos dos potencias que tienen igual base, entonces concluíamos que a bases iguales le corresponden exponentes iguales, de tal manera que esto va a quedar que x más 1, es decir, el exponente de esta potencia, va a ser igual al exponente de la potencia que está a la derecha, es decir, va a quedar x más 1 igual a 3. Esto se transformó en una ecuación de primer grado que es de fácil resolución. Entonces, esto implica que resolviendo o despejando la letra x acá, para quitar este 1, pues tendríamos que restar 1 a ambos lados de la igualdad. A lo que tenemos que esto se va a simplificar. En la izquierda me va a quedar x, va a ser igual a 3 menos 1, eso es 2. Es decir, el valor que va a tomar x o la incógnita en esta ecuación exponencial es de 2. Si nosotros comprobamos esta ecuación, vamos a tener que 2 elevado a la cuadrado, porque x va a tomar el valor de 2 al cuadrado más 1. Esto tiene que ser igual a 8, que forma parte el miembro de la derecha. Y efectivamente aquí tenemos que 2 elevado a la 2 más 1 es 3. 2 al cubo será igual a 8. Y efectivamente 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. En este caso nos da una igualdad, por lo tanto concluíamos que el valor de x2 era el correcto. Pero no todas las ecuaciones exponenciales binomias se pueden resolver bajo este método. Si observamos que es imposible igualar las bases, entonces no nos queda otra que aplicar las propiedades de los logaritmos. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden resolver la siguiente ecuación exponencial. 3 elevado a la x más 1 es igual a 2 elevado a la x. En este caso es imposible igualar las bases, entonces no nos queda otra alternativa que aplicar las propiedades de los logaritmos. Es decir, tenemos que en primera instancia aplicar logaritmo a ambos lados de esta igualdad. Para ello vamos a utilizar esta propiedad. Recordemos que si yo tengo dos logaritmos que sean iguales por tener la misma base, entonces eso implica que sus argumentos son iguales. Yo puedo aplicar esta propiedad a la inversa, es decir, partir de la derecha hasta la izquierda. En este caso, a sería 3 elevado a la x más 1 y c sería 2 elevado a la x. Entonces vamos a aplicar logaritmo a ambos lados de esta igualdad. No importa la base del logaritmo que yo aplique acá, siempre el resultado va a ser exactamente igual. Yo por conveniencia en este caso voy a aplicar logaritmo en base 10 a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, me va a quedar que logaritmo en base 10 no es necesario escribírsela de 3 elevado a la x más 1 va a ser igual a logaritmo en base 10 de 2 elevado a la x.
Repito, no importa la base del logaritmo que yo aplique acá, el valor de la x al final va a ser exactamente igual. Entonces ya tengo aquí el logaritmo, en este caso sería el logaritmo de una potencia. Por lo tanto, aplico la propiedad que se refiere al logaritmo de una potencia. Cuando yo tengo el logaritmo de una potencia de cualquier base, eso va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esta potencia. En este caso, n aquí sería x más 1 y m vale 3 y la base obviamente vale 10. Por lo tanto, esto implica que x más 1 va a estar multiplicado por el logaritmo de 3. De aquí en adelante vamos a referirnos del logaritmo de 3 sabiendo que eso es con base 10. Aquí también tenemos el logaritmo de una potencia, por lo tanto me va a quedar el exponente, que en este caso es x, por el logaritmo de la base de esa potencia. Ya nuestra incógnita está dentro de un paréntesis, por lo tanto tenemos que deshacernos de este paréntesis, obviamente aplicando la propiedad distributiva. Entonces aquí me va a quedar x, o si lo queremos ver de esta forma, logaritmo de 3 por x más logaritmo de 3 por 1. Entonces esto implica que x por logaritmo de 3 más 1 por logaritmo de 3, pues eso me queda logaritmo de 3. Esto va a ser igual a x logaritmo de 2. Observo que tengo la incógnita a ambos lados de esa igualdad. Vamos a dejar todo donde aparezca x en la parte izquierda y los números en la parte derecha. Vamos a comenzar a eliminar este logaritmo de 3. Para ello le vamos a restar a ambos lados logaritmo de 3 menos logaritmo de 3. Resolviendo esta parte de acá, esto obviamente se simplifica y aquí me va a quedar x logaritmo de 3 va a ser igual a x logaritmo de 2 o x por logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Aquí nos damos cuenta que obviamente la incógnita está a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a quitar este x por logaritmo de 2 de la parte derecha y lo vamos a dejar en la parte izquierda. Para ello vamos a restar x logaritmo de 2 a ambos lados de la igualdad. X logaritmo de 2. Haciendo las respectivas operaciones, esto se va a simplificar y me va a quedar en la parte derecha x logaritmo de 3 menos x por logaritmo de 2. Esto va a ser igual a menos logaritmo de 3. Aquí observamos que en estos dos términos hay un elemento que es común, que es x. Por lo tanto, yo lo voy a tomar como un factor común. Por ello, lo vamos a escribir delante de un paréntesis. Aquí va a ir dentro de este paréntesis. Obviamente, si el factor común es x, me quedó solamente logaritmo de 3 menos, ya sacamos el factor común, me quedaría logaritmo de 2 y esto va a ser igual a menos logaritmo de 3. Ahora sí, ya puedo despejar x. Significa que voy a dividir toda la ecuación por logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Aquí vamos a cancelar, a simplificar, mejor dicho, acá esta expresión y me va a quedar en la parte izquierda solamente x. Y en la parte derecha, con el miembro a la derecha, pues obviamente me va a quedar menos logaritmo de 3 sobre logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Entonces ahora lo que nos queda es calcular el valor de estos logaritmos y plantearlos o plasmarlos acá. Para hacer los respectivos cálculos yo voy a utilizar una calculadora virtual de una marca muy reconocida, que es la que comúnmente tenemos nosotros. En la calculadora yo voy a utilizar estas teclas que están acá. En este caso particular vamos a utilizar esta que corresponde al logaritmo en base 10. Si fuese base e, utilizaría logaritmo neperiano natural, y si es una base diferente a ellas dos,
aquí tenemos una tecla que nos permite calcular logaritmos con ese tipo de base. En este caso vamos a calcular el logaritmo de 3, logaritmo de la diferencia de 3 menos logaritmo de 2. Vamos primero a calcular el numerador. En este caso tenemos que logaritmo de 3. Cerramos acá, si es necesario. Esto va a ser igual a 0,4771. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 0,4771. Ahora de una vez vamos a calcular la diferencia que aparece en el denominador. Entonces aquí tenemos el logaritmo de 3. En este caso es necesario cerrar el paréntesis para pasar a logaritmo de 2. Entonces menos logaritmo de 2. Cerramos acá si es necesario. Y esto va a ser igual a 0,1760. Ahora lo que nos queda es resolver este cociente. Esto va a ser igual, obviamente, el signo menos. Y dividimos estas dos cantidades. Esto va a ser igual a menos. Este va a ser el valor de x. Lo dejamos con estas cifras decimales. Podemos hacer redondeos a una o dos cifras, pero para tratar de ser lo más exacto posible, lo vamos a dar con estas cantidades de cifras decimales. En este ejemplo nos piden resolver la siguiente ecuación exponencial. 3 elevado a la x más 2 por 7 elevado a la x es igual a 5. Evidentemente aquí las bases no se pueden igualar, por lo tanto aplicamos propiedades de los logaritmos. La primera propiedad del logaritmo que debemos aplicar acá es aplicar logaritmo a ambos lados de esta igualdad. Por lo tanto nos va a quedar que logaritmo, en este caso vamos a aplicar logaritmo en base 10. Entonces logaritmo de 3 elevado a la x más 2 por 7x va a ser igual a logaritmo de 5. En este caso observamos que tenemos el logaritmo de un producto. Por lo tanto aplicamos esta propiedad que está acá. Y nos va a quedar que el logaritmo de un producto siempre es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Tenemos un factor, otro factor. Entonces me va a quedar logaritmo de 3 elevado a la x más 2 más logaritmo del segundo factor que es 7x. Y esto igual a logaritmo de 5. Llegado a este punto tenemos en estos dos términos el logaritmo de una potencia. Por lo tanto, eso va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. En este caso, el exponente es x más 2. Por lo tanto, x más 2 va a multiplicar al logaritmo de la base de esa potencia, que eso es 3, más, en caso el exponente es x, por el logaritmo de la base de esa potencia, que eso es 7. Esto es igual a logaritmo de 5. En este caso, aquí tenemos que la incógnita está dentro de este paréntesis, por lo tanto, para deshacernos de él, tenemos que aplicar la propiedad distributiva, es decir, logaritmo de 3 por x y logaritmo de 3 por 2. Entonces, esto implica que x por logaritmo de 3, es decir, esto que está acá, más 2 por logaritmo de 3 más x logaritmo de 7, esto va a ser igual a logaritmo de 5. Aquí tenemos que reunir las, en este caso las x, o sea, está la incógnita que sería esto que está acá, este término lo dejamos a la izquierda y los números los dejamos a la parte derecha. Por lo tanto, lo primero que vamos a quitar acá es este 2 logaritmo de 3. Para ello tenemos que restar 2 logaritmo de 3 a ambos lados de la igualdad. Recordemos que siempre aplicamos las propiedades de las igualdades. Entonces, haciendo estas operaciones, esto se va a simplificar y aquí me va a quedar x logaritmo de 3 más x logaritmo de 7 va a ser igual a logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de
3. Aquí observamos que la incógnita x está en los dos términos, por lo tanto podemos factorizar aplicando factor común. Entonces el factor común ahí sería x por logaritmo de 3 más logaritmo de 7. Esto es igual a logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 3. Ya para despejar x, vamos a dividir toda la expresión, toda la igualdad, entre logaritmo de 3 más logaritmo de 7. Haciendo las respectivas operaciones, observamos que estas cantidades se pueden simplificar. Entonces me queda en la parte izquierda solamente x y en la derecha me va a quedar este cociente que está aquí. Para hacer esta cuenta obviamente utilizamos la calculadora. En este caso tengo esta calculadora que ya la hemos utilizado en el ejercicio anterior y aquí nos correspondería a utilizar el logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 3. Esta cuenta la vamos a hacer de una sola vez. Entonces tenemos que logaritmo de 5. Aquí es necesario cerrar el paréntesis para pasar al otro término. Así, menos 2 logaritmo de 3. ¿Podemos cerrar el paréntesis o no? Eso va a ser igual a menos 0,2552. Eso lo vamos a colocar acá. X va a ser igual a menos 0,2552 entre el valor de esta suma de logaritmo, que es la siguiente. Tenemos logaritmo de 3, cerramos el paréntesis, más logaritmo de 7. Esto va a ser igual a 1,3222. 1,3222. Haciendo esta operación, esto me va a quedar menos, hacemos esta división, esto va a ser igual a menos 0,1930. Ese va a ser el valor de x.